Revelado, el increíble acto del millonario que defendió a su empleada con un grito inspirador. La sala estaba repleta de ejecutivos de alto rango. El aire tenso se podía cortar con un cuchillo. Carlos, un empresario exitoso de la Ciudad de México, observaba cómo las miradas se centraban en Mariana, su asistente, mientras uno de los directores, con arrogancia palpable, la señalaba como responsable de un error administrativo. Sus palabras resonaban como un eco hiriente. «Es inaceptable, Mariana debería ser despedida», decía el director con desprecio. Carlos sintió un nudo en el estómago. Su mente se debatía entre el deseo de proteger a Mariana y el temor a perder su posición, su imperio construido con sacrificio. Los recuerdos de su madre, una mujer que había trabajado arduamente para que él tuviera la educación que le permitió llegar hasta allí, florecieron en su mente. La lucha de ella por cada centavo, por cada oportunidad, lo llevaban a cuestionar. ¿Podía permitir que una injusticia ocurriera ante sus ojos? A medida que la conversación avanzaba, la angustia crecía en el pecho de Carlos. Las miradas expectantes aumentaron la presión sobre él. «No puedo dejar que esto pase», pensó, mientras su respiración se volvía irregular. Y, si en su intento por proteger a Mariana, sacrificaba todo lo que había logrado. La idea de arriesgar su imperio lo aterraba. Al mismo tiempo, la imagen de su madre insistiendo en que siempre luchara por lo correcto, sin importar las consecuencias, lo atormentaba. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos sintió un sudor frío recorrer su frente. El silencio en la sala se hacía insoportable. Cada segundo que pasaba se volvía más agobiante. Mariana, con la mirada erguida, intentaba mantener su dignidad mientras el ataque verbal lo desnudaba como un rayo expuesto en la tormenta. La conexión entre ellos, forjada en años de trabajo y confianza, se transformó en un grito silencioso de ayuda, y su corazón se apretó ante la presión de un sistema que defendía la imagen sobre la verdad. Valía la pena luchar por alguien en quien creía, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. La decisión lo consumía, y en ese instante la sala pareció desvanecerse. Carlos cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de su vida, de su historia. ¿Qué se sentiría ser un verdadero líder? Proteger a quienes no pueden defenderse. La tormenta de emociones lo empujó hacia un abismo que lo desafiaba a gritar. Entonces, con una determinación renovada, supo que no podía dejar que la injusticia se impusiera. El momento estaba a punto de llegar. La voz del director resonó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Carlos sintió que el momento decisivo había llegado, un instante que podría definir no solo su relación con Mariana, sino también la esencia misma de su liderazgo. Se levantó lentamente de su asiento. Cada paso hacia la mesa del director se sentía como una carga, pesada pero necesaria. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de miedo, una calidez se extendía a través de su ser. Había tomado la decisión de hablar. «Un momento», dijo con firmeza, interrumpiendo el flujo de críticas hacia Mariana. Miradas atónitas se dirigieron hacia él. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Este error administrativo no es únicamente de Mariana. Somos un equipo y cada uno de nosotros tiene responsabilidad en lo que sucede aquí». La frase parecía pequeña, pero en su interior, Carlos sentía la magnitud de sus palabras. No podía permitir que la injusticia, a la que tanto había estado expuesto, se manifestara de nuevo. Ver a su asistente allí, erguida como un roble frente a una tormenta, resonó profundamente en su conciencia. Sabía que si se callaba, no solo traicionaba a Mariana, sino que también socavaba los valores en los que había sido criado. El director se reincorporó con desdén. «Carlos,
Estás actuando impulsivamente. Muestra debilidad defendiéndola. Necesitamos ser firmes en este tipo de decisiones. Carlos mantuvo su mirada fija en el director. No es debilidad, es integridad. Jugamos con la dignidad de las personas, y eso no se puede subestimar. He aprendido que un verdadero líder no solo se preocupa por resultados, sino por las personas detrás de esos resultados. Sus palabras resonaron en el aire y se dio cuenta de que estaban más allá de la defensa de Mariana. Había desafiado no solo a su director, sino a sí mismo. En ese instante se dio cuenta de que había estado caminando en un fino hilo de autocrítica, siempre temeroso a perder su posición. Pero ahora se trataba de algo mucho más grande, su propio sentido del liderazgo. A medida que la reunión proseguía, la sala se convirtió en un campo de batalla de miradas y susurros. Algunos directores sonrieron con aprobación, mientras otros fruncieron el ceño. Carlos se sintió vulnerable, pero a la vez testigo de un nuevo despertar en su propia esencia. Sabía que iba a tener que lidiar con consecuencias, pero estaba dispuesto a afrontarlas. Esto lo llevaría, sin que lo supiera aún, a ser un líder más auténtico o a perder la confianza de quienes lo rodeaban. La reunión concluyó. Mariana se acercó a él, su mirada llena de gratitud. «Gracias por hacer esto», murmuró, su voz entrecortada. Carlos sintió una oleada de conexión que no había experimentado antes. En ese momento, su labor iba más allá del éxito profesional. Había empezado a comprender el verdadero valor de crear un ambiente en el que las personas pudieran florecer. Se retiró a su oficina, reflexionando sobre lo ocurrido. Sabía que su decisión podría tener implicaciones en su imperio, pero, en ese momento, comenzó a considerar la posibilidad de convertirse en un héroe dentro de su propia historia. Para él, ser un buen líder ya no se trataba solo del éxito financiero, sino de crear un entorno donde la justicia y la integridad prevalecieran. Al día siguiente, mientras organizaba su agenda, su teléfono sonó. Era Mariana, y su voz resonó en el auricular. «Carlos, hay algo más que necesitamos discutir. Creo que esto es solo el comienzo». Esa frase, cargada de misterio, dejó una semilla de anticipación en el aire. ¿Qué pasaría a continuación? Carlos llegó a la oficina el día siguiente, con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Mariana aún le resonaba en la mente, como un eco que instaba a profundizar en la relación con su equipo. No podía ignorar que su acto de valentía había cambiado algo en él, pero también sabía que aquello era solo el comienzo. Se sentó frente a su escritorio, pero la sensación de insatisfacción lo empujaba a actuar. Cada tarea que abordaba se sentía trivial en comparación con el nuevo propósito que estaba surgiendo. La conversación que esperaba tener con Mariana era una necesidad más que un simple deseo. Quería profundizar en su experiencia y aprender de ella. ¿Qué más podía descubrir sobre el entorno de trabajo que era tan propenso a la desconfianza? Mariana llegó puntualmente, y con una mirada resuelta, se sentó frente a él. El aire estaba cargado de expectativas. «Carlos, lo que hiciste ayer fue increíble, pero no podemos quedarnos ahí. Esto se trata de un cambio más grande. Necesitamos fomentar un ambiente en el que todos sientan que pueden hablar sin miedo». Comenzó ella, con un tono que mostraba tanto gratitud como una inquietante urgencia. Carlos asintió. «Estoy contigo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Los otros directores no están preparados para este tipo de diálogo». Mariana sonrió, y sus ojos brillaron con una luz de iniciativa. «Debemos crear un espacio donde todos se sientan seguros de expresar sus ideas. Tal vez empezar con pequeños foros internos. Algo donde, sin importar el rango, se trate a cada persona con respeto». Carlos sintió que una chispa de emoción se encendía en su interior. La idea de promover ese cambio le llenaba de energía, pero la responsabilidad que eso conllevaba también lo atemorizaba. ¿Era realmente capaz de transformar la cultura de su empresa? «Podemos hacer eso, pero debemos prepararnos para la resistencia. No todos lo verán como yo», dijo Carlos, consciente de los desafíos que podían presentarse. Durante años había operado desde un lugar de conformidad, temiendo el descontento de otros. Sin embargo, la voz del director aún resonaba en su mente, como un recordatorio gravoso. La duda asomó nuevamente. ¿Realmente podría convertirse en un líder innovador? ¿Uno que priorice el bienestar del equipo sobre los beneficios inmediatos? Mariana lo interrumpió. El miedo a lo desconocido siempre existirá, pero aquí es donde necesitamos actuar. La integridad y la autenticidad no se encuentran en la comodidad,
Debemos ser proactivos. La conversación lo había impulsado. Carlos sintió que se estaba alejando de las sombras de la mediocridad profesional. A medida que hablaban, comenzó a trazar un plan mental. Estructuró el esquema de espacios de diálogo, orientaciones de formación y la implementación de un programa que permitiese a cada empleado contar su historia. Estos pequeños comienzos, pensó, eran esenciales para cultivar la conexión. Mariana habló con entusiasmo, y él la escuchaba con atención, sintiendo que el simple hecho de seguir conversando ya estaba produciendo un cambio palpable en su forma de liderazgo. Pero el temor persistía. Desarrollar ese entorno exigiría decisiones difíciles y confrontaciones. Antes de que se despidieran, Carlos se sintió abrumado por una revelación inesperada, un destello de claridad. Es nuestra responsabilidad demostrar lo que significa ser parte de un equipo. No se trata solo de aplicar políticas, sino de la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Así, mientras Mariana abandonaba la oficina, una pregunta atraviesa su mente. ¿Estoy realmente listo para enfrentar a aquellos que no comparten mi visión? Con el desafío de su propia evolución liderando su pensamiento, Carlos se sintió más motivado que nunca. Sin embargo, el camino hacia la transformación personal estaba lleno de incertidumbres. Justo cuando se preparaba para hacer un primer esbozo del plan, su teléfono sonó. Era un mensaje de texto del director, invitándolo a una reunión de emergencia. La tensión se elevó al instante. Realmente estaba preparado para confrontar las repercusiones de su decisión y lo que eso significaba para su futuro. Carlos respiró hondo mientras leía el mensaje nuevamente, sintiendo que el sudor le recorría la frente. La reunión de emergencia no era una buena señal. Siempre que su jefe convocaba un encuentro en términos tan vagos, las decisiones eran a menudo severas. La mezcla de expectación y ansiedad le provocaba un nudo en el estómago. Por un momento, su mente se desvió hacia Mariana y hacia la emocionante conversación que habían tenido. Las ideas de foros internos y la apertura genuina a la comunicación latían en su interior como un tambor marcando el paso. Había una parte de él que ardía en un deseo de implementar esos cambios, pero el miedo a las consecuencias le mantenía anclado a su silla. Con esfuerzo, se levantó y comenzó a organizar algunas notas esbozadas sobre el plan para los foros. Sintió una chispa de determinación a medida que sus pensamientos se clarificaban. Esto es una oportunidad, se repetía a sí mismo. Una oportunidad para abrir el camino hacia un nuevo paradigma en la empresa. Sin embargo, el eco del director acallaba sus aspiraciones. La imagen de su jefe, conocido por ser inflexible y poco receptivo a alternativas, lo detuvo en seco. ¿Qué pasará si no le gusta lo que propongo?, se cuestionó, su mente repleta de dudas que nublaban su creciente determinación. Aún así, cada vez que estos pensamientos intentaban apoderarse de él, recordaba la voz de Mariana, llenando su mente de brío. La integridad no se encuentra en la comodidad. Finalmente, llegó el momento de la reunión. Carlos trató de calmarse, enfocándose en cómo su visión podía beneficiar a la organización. Se sintió ligero al pensar en la posibilidad de inspirar a otros a aceptar el cambio, a liberarse del miedo que llevaba años estancando a la empresa. Cuando entró a la sala de reuniones, las miradas curiosas de sus compañeros de trabajo lo recibieron. El director, con el rostro severo, se sentó al final de la mesa, y Carlos sintió que un aluvión de presión lo sobrepasaba. Ahora o nunca, pensó mientras acomodaba unos papeles en la mesa, intentando ocultar un temblor en sus manos. Gracias a todos por llegar tan rápido, comenzó el director, su tono incisivo. Hemos recibido comentarios preocupantes sobre el clima laboral. Debemos abordar lo que está ocurriendo. The words struck Carlos with a twofold impact, fear and a flicker of inspiration. Se sintió llamado a actuar, a defender su opinión, pero su voz vaciló al principio. Creo que es un buen momento para considerar un cambio en nuestro enfoque. Tal vez podríamos crear espacios donde nuestros colaboradores se sientan escuchados y valorados, propuso, luchando por mantener la seguridad en su tono. El murmullo de incredulidad se extendió por la sala, y los rostros de sus colegas se tornaron de sorpresa a recelo. El director frunció el ceño, y la presión aumentó.
¿Hablas en serio, Carlos? ¿Crees que dar voz a todos mejorará la productividad? Hay un camino que conoces y que ha funcionado. Esos resultados están ligados a un ambiente tóxico, donde las personas temen expresarse. Necesitamos cambiar eso, replicó, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. La reacción de sus compañeros no le daba más que respaldo, pero también representaba una amenaza. Estaban acostumbrados a la rigidez y la jerarquía. ¿Y si fallamos? ¿Y si esto provoca más caos? La voz de su colega resonó como un recordatorio de los riesgos implícitos. Los peligros de caminar fuera de la línea eran reales, pero en este cruce de caminos, Carlos comprendió que la insatisfacción y la mediocridad no eran una opción. Mientras cada voz planteaba dudas, su determinación se intensificaba. El verdadero desafío no era solamente convencer a su equipo, sino enfrentarse a su propio miedo. La transformación no se lograría sin confrontar la resistencia que él mismo había tolerado durante tanto tiempo. La reunión avanzaba, y cada palabra le servía como un espejo de sus propias inseguridades. Pero de repente, mientras la discusión seguía girando en torno a sus temores, Carlos sintió que los ojos de todos estaban fijados en él, como si esperaran que solicitara un cambio radical. «Voy a hacerlo», resonó su pensamiento. La pregunta que ya había estado moldeando su futuro lo acompañaba, iluminando su camino. ¿Puede un solo acto de coraje cambiar todo esto? En medio de la inquietante certeza de que el punto de no retorno se acercaba, una nueva llamada de atención surgió en su mente, un impulso vital para seguir. Es posible que este sea el momento decisivo. La tensión en la sala se incrementaba, y Carlos sabía que las decisiones que tomaría a partir de ese momento redefinirían su carrera y posiblemente la cultura de la empresa. La pregunta lo atravesó como una revelación. ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creo? La atmósfera en la sala era densa, y Carlos podía sentir cómo el tiempo se estiraba en un inhóspito silencio. Los rostros de sus compañeros se volvían entre sí, y los murmullos se tornaban en una corriente de dudas que amenazaba con tragárselo. Sin embargo, en ese instante de incertidumbre, se dio cuenta de que su propia voz ya estaba resonando dentro de él, exigiendo una respuesta, un acto de valentía que podría ser el catalizador de un cambio. «Sí, estoy dispuesto», murmuró para sí mismo, afianzando su determinación. Mientras el director continuaba con sus cuestionamientos, Carlos cerró los ojos por un breve instante, buscando claridad en su mente. Visualizó el entorno que deseaba crear, un espacio donde cada idea contara, donde la colaboración reemplazara el temor. No se trata solo de lo que puedo perder, sino de lo que podríamos ganar, pensó con fervor. Escuchen, interrumpió, decidido a no dejar que la oportunidad se desvaneciera. No estamos aquí para perpetuar un sistema que nos ha llevado a este punto. Si seguimos ignorando las voces que están pidiendo a gritos ser escuchadas, corremos el riesgo de perder el talento y la creatividad que tenemos ante nosotros. El director arqueó una ceja, incapaz de ocultar su escepticismo, pero Carlos sintió que había golpeado un nervio. La tensión en la sala se transformó en expectación. Lo que propongo no es un capricho, sino una necesidad urgente. Crear foros no solo fortalecerá la comunicación, sino que incentivará a todos a contribuir con sus perspectivas. Estamos hablando de un cambio cultural que puede revivir nuestra motivación y productividad. Con cada palabra que pronunciaba, la adrenalina en su cuerpo crecía. Carlos empezó a vislumbrar lo que había deseado por tanto tiempo, un lugar donde pudiera liderar desde el coraje y la autenticidad, no con miedo y conformismo. El desafío había estado siempre presente, oculto tras la estructura rígida que él mismo había aceptado. Pero ahora, decidido a dar un paso adelante, se sentía más fuerte. Solucionar problemas deberíamos hacerlo juntos, no como un ejército de soldados obedientes a un comandante. Necesitamos espacio para la reflexión y la retroalimentación. La innovación nace de la diversidad de opiniones, no del miedo a hablar, continuó, notando que algunos rostros comenzaban a asentir. El director, con un gesto de incredulidad, llevó una mano a la frente. Se dibujaba una línea de tensión entre su ceño fruncido y la determinación que emanaba de Carlos. La realidad era que cada palabra de su propuesta estaba empezando a calar en los corazones de sus compañeros. «¿Y qué propones exactamente?», preguntó el director, su voz aún retumbando con desdén, pero Carlos pudo detectar una nota de curiosidad en su tono. «Propondría iniciar un programa piloto de foros mensuales, anuncios abiertos. Todos tendrán una voz. Podemos establecer y revisar los resultados periódicamente. La transparencia alimentará la confianza», sugirió con una seguridad que había cultivado a través de sus dudas. Cada palabra no solo se sentía bien, sino que también encarnaba un propósito. La reunión se volcó en un torrente de ideas, y mientras otros comenzaban a participar y aportar sugerencias,
Carlos observaba con satisfacción cómo el temor se transformaba en creatividad. Sin embargo, otra voz resurgió, un tanto más audaz que las anteriores, recordándole que el cambio no sin oposición. Pero, ¿qué pasa si el cambio no convence? ¿Y si la dirección se opone? La pregunta resonó en el aire lleno de incertidumbre, como el azote de un viento frío. Carlos se dio cuenta de que, aunque había logrado despertar una chispa de conversación, aún quedaba un camino por recorrer. Sería fácil rendirse ante la posibilidad de un fracaso, pero había una revolución personal en marcha que exigía delante de él un paso más allá. Si no intentamos, nunca sabremos, respondió con firmeza, sintiéndose más comprometido con la causa que nunca. La discusión continuó, pero Carlos sentía que la presión se disipaba poco a poco. En medio de la vorágine de ideas que surcaban la sala, una nueva pregunta nacía en su mente. ¿Qué más debería arriesgar para asegurar que esta transformación se materialice? Esa inquietud lo guiaba hacia la siguiente etapa de su experiencia. La revelación de que el sentido del cambio radical residía en su voluntad de desafiar no solo a los demás, sino también a sí mismo. La jornada apenas comenzaba, y el camino que había vislumbrado podía desgastarlo, pero también podía llevarlo a un desarrollo personal y profesional más auténtico que nunca. Estoy listo para dar el siguiente paso, pero ¿qué será? ¿Cómo puedo seguir adelante sin desvanecerme en las sombras de la duda de nuevo? La inquietante pregunta danzaba en su mente, justo cuando se realizaba una revelación que podría cambiar la trayectoria de su vida en la empresa. El eco de sus pensamientos se unió a la conversación en la sala, marcando el comienzo de una odisea personal y profesional que Carlos nunca había anticipado. La puerta de la sala se cerró con un suave clic, como si marcara el comienzo de una nueva etapa en la vida de Carlos. A medida que regresaba a su escritorio, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. La idea de haber desafiado el status quo le daba una extraña mezcla de euforia y temor. Las palabras que había pronunciado todavía resonaban en su mente, pero había un nuevo peso en su pecho. La respuesta a su llamado a la valentía no solo dependería de él, sino de cómo se desarrollasen los acontecimientos en los próximos días. Al sentarse, Carlos se encontró rodeado de varias miradas inquietas, algunas curiosas, otras claramente reacias. Sin embargo, hubo una chispa de entusiasmo en el aire que no había sentido antes. Los compañeros de trabajo comenzaban a compartir ideas, y el hecho de que ahora se sentían empoderados por la posibilidad de participar en un diálogo abierto le daba a Carlos la esperanza de que el cambio era posible. Sin embargo, sabía que la transición no sería sencilla. El viejo argumento de que las cosas siempre se habían hecho de una sola manera sobresalió entre las intervenciones, y Carlos se sintió obligado a limpiar las dudas. No se trata solo de romper con el pasado, también es sobre nuestro futuro, dijo con firmeza. Se percató que con cada afirmación defensiva de sus compañeros, su propia voz se fortalecía, ampliando su persuasión. La revelación de estos pensamientos le mostró lo esencial que era para él el poder de la comunicación. Para Carlos, comunicar no era simplemente intercambiar palabras, era una herramienta de transformación. Al final del día, él no solo deseaba cambios en su ambiente laboral, sino que también se daba cuenta de que este proceso lo forzaba a mirarse a sí mismo de manera más crítica. ¿Qué parte de su liderazgo podía ser eclipsada por inseguridades internas? ¿Qué pasaría si en lugar de ser un catalizador, se convertía en un obstáculo? Mientras reflexionaba en silencio, decidió que no podía permitir que esas dudas lo consumieran. Si quería inspirar a otros, debía primero encontrar la confianza en sí mismo. Comenzó a esbozar un plan. Llamaría a algunos compañeros para formar un pequeño grupo de trabajo. Ellos serían las voces del cambio, alguien en quien confiar. Así, no solo se alejaba de su ansiedad personal, sino que también fomentaba el sentido de comunidad que tanto quería crear. Sin embargo, al tocar ese tema en una conversación amistosa al día siguiente, se sorprendió al encontrar algunas voces contrarias. Un colega le dijo abiertamente que estaba rompiendo las reglas y que podría salir mal. El desafío lo colocó en una encrucijada. ¿Debería seguir adelante con su idea o retroceder ante el primer signo de oposición? Mientras se debatía, Carlos visualizó el futuro que anhelaba. Si se rindía ahora, esa visión se desvanecería. Se dio cuenta de que mucho más que un cambio en la estructura de la empresa, estaba provocando un examen de su propia esencia. Estaba enfrentándose a sus propios miedos y a la posibilidad de ser un líder genuino, una tarea que exigía sacrificio personal. Tomando un respiro profundo, decidió seguir adelante con su grupo.
No puedo quedarme en silencio y permitir que otros decidan por mí, pensó con una renovada determinación. Carlos estaba listo para dar ese paso adelante, incluso si eso significaba enfrentarse a la resistencia. En ese momento, recibió un mensaje de uno de sus amigos, un viejo compañero de universidad que había seguido una carrera en liderazgo organizacional. Carlos lo contactó, y al escuchar de su experiencia, comenzó a reescribir la narrativa de su vida laboral. Su historia personal iba a entrelazarse con su viaje profesional. En su camino hacia el cambio, Carlos pronto se encontraría no solo con desafíos en su entorno, sino también con revelaciones sobre su habilidad para conquistar sus propios demonios. Justo cuando estaba a punto de organizar la primera reunión del grupo, una preocupación nueva lo asaltó. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para hacer que mi voz sea escuchada, sin perder quién soy en el proceso? La batalla por su autenticidad en medio de la lucha por el cambio estaba por comenzar, y Carlos no podía predecir los giros que tomaría su historia. El eco de su valiente proclamación resonaba en su mente, desafiando ante sí un camino inmenso. Ahora más que nunca, sabía que su viaje apenas comenzaba. La lucha interna, el liderazgo y la búsqueda de su verdadera voz estaban a punto de llevarlo a un lugar que nunca había imaginado. Sería capaz de mantener su integridad mientras enfrentaba las adversidades que vendrían. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la oficina. El día se presentaba radiante, pero la mente de Carlos estaba enredada en sombras. Había tomado la decisión de organizar la reunión, pero la intensidad de su compromiso parecía aumentar con cada hora que pasaba. Cuestionamientos brotaban de su interior. ¿Sería capaz de sostener la atención de sus compañeros, de motivar a quienes mostraban resistencia? ¿Lograría mantener su autenticidad mientras enfrentaba el rechazo? La tarde llegó, y con ella la hora de la reunión. Se sentó en una mesa, rodeado de los pocos que se habían animado a asistir. La incertidumbre flotaba en el ambiente. Carlos respiraba hondo, buscando la calma que su mente se negaba a darle. Sabía que, al ser el iniciador de este cambio, debía ser él quien estableciera el tono, pero el sudor frío recorría su frente. La reunión comenzó entre murmullos vacilantes. Una voz, al fondo, rompió el hielo. No sé si esto tenga sentido. ¿Acaso cambiar algo que ha funcionado, más o menos, por años, valdrá la pena? Era una pregunta directa, una crítica que ha resonado en sus propias dudas. Carlos sintió un nudo en el estómago, pero también una chispa de determinación. Creo que sí, respondió, encontrando fuerza en la vulnerabilidad. En la última reunión, la idea no solo era un cambio estructural, era un cambio de mentalidad. Si seguimos con la misma mentalidad, seguiremos en el mismo lugar. Su voz empezaba a tomar fuerza, la pasión guiaba sus palabras. Poco a poco, sus compañeros se sentían menos como escépticos y más como un círculo de confianza. Mientras la discusión avanzaba, Carlos se dio cuenta de que cada intervención era una línea trazada en su propia historia. Hablaban de miedo al cambio, de dudas sobre su capacidad, de la resistencia a asumir riesgos. En esos discursos, Carlos vislumbró su propio reflejo. En sus vacilaciones podía ver sus inseguridades proyectadas. Fue una revelación desgarradora, impactante, pero tan necesaria. ¿Por qué temía tanto arriesgarse? ¿Acaso era solo un liderazgo que había sido impuesto? Sus pensamientos se aceleraban, y decidió que ese no sería un encuentro más. Aquel sería un proceso de descubrimiento y conexión. Entonces se atrevió a compartir una experiencia personal. Recordó su trayectoria en la universidad, la mudanza a una nueva ciudad, el pánico inicial de no encajar, pero también la fortaleza que había encontrado al salir de su zona de confort. Los ojos de sus compañeros comenzaron a brillar. Sus incomodidades iniciales parecían desvanecerse, como si su honestidad fuese un esclarecedor. A medida que la reunión se adentraba, Carlos se comprometió aún más. Su historia pasó de ser una reflexión a un motor de cambio. Cada palabra que pronunciaba abría un espacio en sus corazones y en sus mentes. Había un camino hacia adelante que era tangible, una posibilidad palpable que les conectaba más allá de la resistencia.
Cuando la reunión llegó al fin, Carlos se sintió diferente. Su grupo no era solo un equipo, sino una red de inspiración y desafíos compartidos. Sin embargo, en sus adentros, una sombra persistía. Había abierto la puerta a la cambiante realidad de su entorno laboral y se había enfrentado a sus propios demonios. Pero sabía que esas revelaciones traerían complicaciones. Afuera, su amigo le envió un nuevo mensaje. Recuerda siempre que el liderazgo no solo se trata de influir, sino de éticamente equilibrar lo que deseas con lo que el mundo necesita. Las palabras lo atravesaron como un rayo, y Carlos sintió que debía prepararse para la tormenta que se avecinaba. Ser verdadero consigo mismo sería su desafío más serio. Con un nuevo sentido de propósito, su corazón latía rápido. Tomó una decisión firme. Debía prepararse para las confrontaciones que vendrían en su camino. Mientras contemplaba el horizonte de cambios que había desatado, un nuevo dilema surgió dentro de él. ¿Hasta dónde llegará mi compromiso antes de que mi voz se apague en el ruido de la oposición? La búsqueda de su propia voz terminó de volverse imprescindible, una intensidad que cambiaría la dinámica no solo en su entorno profesional, sino en su vida misma. Mientras Carlos daba un paso hacia la luz, comprendía que las preguntas que enfrentarían su futuro no hacían más que comenzar. ¿Sería capaz de sostener sus convicciones frente a aquellos que temían el cambio? La respuesta, tan incierta como desafiante, lo empujaría a explorar los límites de su propia autenticidad. El día siguiente se presentó con un tinte gris, como un reflejo del nuevo peso que cargaba Carlos en sus hombros. Desde aquel momento de revelación en la reunión, su mente no había dejado de dar vueltas, cuestionando cada decisión, cada paso que había tomado. Las palabras de su amigo resonaban, empujándolo hacia una realidad que parecía convertirse en un laberinto de incertidumbres. Se sentó en su escritorio, rodeado por las extensas hojas de notas que había acumulado, cada una marcada con ideas que pululaban en su mente, pero sentía que faltaba algo. Esa chispa de pasión que había encendido, no solo en él, sino también en sus compañeros, se había perdido entre la bruma de sus dudas. La presión por ser el líder, el agente de cambio, comenzaba a transformarse en un yugo, y Carlos entendió que para mantener su autenticidad debía rendirle cuentas a su propia voz. Decidido a enfrentar esa contrariedad, optó por visitar a su mentor, Tomás. Era un veterano en el mundo corporativo, alguien que siempre había tenido una perspectiva clara sobre liderazgo y autenticidad. Este encuentro se sentía vital. Carlos buscaba una guía, un punto de referencia. La conversación debía romper las cadenas que lo mantenían anclado al miedo. Cuando se encontraron, las primeras palabras entre ellos fueron un intercambio de cortesías, pero pronto, Carlos se abrió. Habló de su reunión, de las emociones que había liberado, pero también de las cadenas que sentía que lo ataban. Tomás escuchó atentamente, asintiendo en momentos cruciales, como si cada palabra de Carlos le revelara un nuevo destello de autenticidad. ¿Y qué es lo que realmente quieres?, preguntó Tomás sin rodeos. La pregunta lo golpeó con fuerza. Carlos se detuvo, reflexionando sobre su respuesta. No era solo un deseo de cambiar la mentalidad del equipo, era un anhelo de crecer, de ser alguien que pudiera inspirar a otros a superar sus obstáculos. Una vez revelado su verdadero deseo, sintió cómo la presión empezaba a alivianarse. Tomás, con su mirada penetrante, lo instó a enfocarse en sus fortalezas. Tu capacidad de conectar con las personas es lo que te hace especial. No te centres en la resistencia, sino en el legado que deseas dejar. Deja que esa voz interior te dirija. Las palabras de Tomás fueron como un bálsamo, pero todavía había incertidumbres en su camino. Carlos regresó a la oficina sintiendo revitalizado, pero la tensión en el aire no había desaparecido. Sabía que la verdadera prueba de su liderazgo aún estaba por llegar. Había un nuevo proyecto en puerta, uno que exigiría la colaboración de todos, incluidos a aquellos que habían mostrado resistencia. Carlos necesitaba un enfoque audaz, una estrategia que desafiara tanto a él mismo como a los demás. En las siguientes semanas, comenzó a diseñar actividades para fomentar la participación y el diálogo. Cada sesión estaba impregnada de su deseo de crear un ambiente
donde todos se sintieran escuchados. Cada desafío presentado era una invitación a explorar sus temores y transformarlos en oportunidades. Pero a medida que avanzaba, la oposición se hacía notar de nuevo. Un grupo de colegas, influidos por el escepticismo, comenzó a cuestionar las propuestas de Carlos, burlándose de su enfoque. De repente, la situación se tornó tensa. El mismo grupo que un día se había abierto a su liderazgo, ahora parecía cerrarse nuevamente. Fue entonces cuando, en medio de una reunión, Carlos, impulsado por una urgencia de defender su visión, se levantó. No podía dejar que ese fuego se apagara con palabras de desánimo. «Si no innovamos, nos extinguirá la rutina», exclamó, su voz resonando en la sala. «La resistencia es parte del crecimiento, pero el miedo no debe dominar nuestro camino. Este es un viaje que debemos crear juntos». La sala se quedó en silencio, y en ese instante se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Ni él mismo sabía si había logrado cambiar las mentes de sus compañeros, pero había defendido su verdad con pasión. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba con la incertidumbre de las reacciones venideras. Carlos se preguntaba si esa audacia sería suficiente para resistir las tempestades que se avecinaban. Un nuevo dilema surgía ante él. ¿El costo de ese compromiso personal valía la pena si ponía en riesgo su estabilidad en el equipo? Las letras del futuro empezaban a dibujarse con tintes inciertos, y Carlos sabía que su búsqueda de autenticidad lo llevaría a enfrentamientos mucho más intensos. ¿Sería este el inicio de una guerra profesional donde el verdadero liderazgo se pondría a prueba? La próxima etapa en su evolución apenas comenzaba. Las semanas posteriores fueron un torbellino emocional para Carlos. Las palabras que había lanzado con valentía en aquella reunión resonaban en su mente y cada día se repetía el dilema. ¿Había realmente sembrado una semilla de cambio o simplemente había exacerbado la división? Decidió no rendirse. Ser auténtico había comenzado a convertirse en una misión interna, pero las dudas lo acompañaban. Sus colegas parecían más divididos que nunca. Algunos se acercaban con escepticismo, mientras que otros asomaban la cabeza, intrigados por su energía renovada. La línea entre el apoyo y la resistencia se estaba dibujando con tonos cada vez más oscuros, y la presión se tornaba casi tangible. Había comenzado a adentrarse en la planificación del nuevo proyecto. Las ideas fluían de su mente, pero aún no lograba materializarlas en acciones concretas. Su incapacidad para avanzar comenzó a sentirse como un lastre. Cualquier paso en falso podría costarle no solo su reputación, sino también su relación con el equipo. En un intento por recuperar el control, Carlos organizó una sesión de lluvia de ideas. Quería que todos tuvieran la oportunidad de compartir sus pensamientos, aun cuando un parte de él temía la reacción adversa. Sabía que permitir que los demás hablaran no solo podría abrir la puerta al rechazo, sino que también podría brindarle el apoyo que necesitaba. El día de la reunión, el ambiente estaba tenso. La sala, llena de rostros escépticos, reflejaba una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Carlos se encontró a sí mismo en un mar de miradas, cada una cuestionándolo de una forma u otra. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, respiró hondo, sintiendo cómo la determinación comenzaba a inundarlo. «Estamos aquí para crecer juntos», comenzó con voz firme. «Hay suficientes obstáculos en nuestro camino. Lo que necesitamos es innovar y apoyarnos mutuamente». Con cada palabra se sentía más seguro. Rogó para que sus palabras fueran más que una declaración. Deseaba que se convirtieran en un catalizador. La lluvia de ideas comenzó, y aunque las primeras intervenciones fueron tibias, poco a poco el diálogo empezó a fluir. Carlos, preparado para escuchar, hizo preguntas profundamente personales sobre las inquietudes y aspiraciones de sus colegas. Con cada respuesta, descubrió que sus compañeros no tenían solo miedo al cambio, también deseaban ser escuchados, salir de su zona de confort. Pero a cada paso, el grupo de opositores encontraba la manera de interrumpir.
Uno de ellos, Mauro, quien hasta ahora había mantenido una actitud crítica, se levantó y expuso sus dudas sobre el enfoque de Carlos. Un silencio tenso reinó, pero esta vez fue diferente. Carlos sintió una oleada de desafío. «Lo que propones es arriesgado», dijo Mauro. «No podemos arriesgar todo por ideales». El corazón de Carlos latía con fuerza, y su mente luchaba por encontrar la forma de responder. En ese momento recordó las palabras de Tomás. La autenticidad es la defensa más sólida. Lo que propones es importante, Mauro, y lo entiendo, pero el verdadero riesgo radica en no intentar. Este equipo tiene potencial, y creo que juntos podemos ayudar a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Mauro parecía sorprendido, como si de repente la fricción se hubiera transformado en posibilidad. A medida que las conversaciones se entrelazaban, Carlos comenzó a notar el cambio en el ambiente. Los miembros de su equipo, cuenta un poco más abiertos, comenzaron a formular preguntas incisivas. El diálogo se volvió más dinámico, y en cada intervención, Carlos pudo ver destellos de colaboración naciendo de las cenizas del escepticismo. Al final de la sesión, aunque no había cerrado la resistencia por completo, había dado un paso hacia un entendimiento más profundo. Algo dentro de él encendió una chispa. Tal vez el conflicto no era simplemente algo que temer, sino una oportunidad para encontrar su lugar como líder auténtico. Pero mientras la sesión terminaba, un nuevo dilema comenzó a germinar en su mente. La lucha por su propuesta no había hecho más que comenzar, y ahora, con más conciencia de la resistencia que lo rodeaba, Carlos se preguntaba, ¿estaba preparado para lo que vendría? El reto final sería mucho más que lograr frenar la crítica. En su búsqueda para ser un líder verdadero, su integridad sería puesta a prueba en formas inesperadas. El sol brillaba intensamente sobre la Ciudad de México mientras Carlos se preparaba para su día. Había pasado semanas enfrentando la resistencia de su equipo, pero una convicción nueva había brotado en su interior. La transformación personal y profesional que había estado buscando iniciaba desde su interior. Su acto de valentía y la defensa de Mariana lo habían llevado a un punto de inflexión profundo, donde entenderse a sí mismo era la clave para liderar a otros. Recordó las palabras de Tomás sobre la autenticidad y decidió que no podía rendirse ahora. Con el compromiso de fomentar un ambiente seguro y colaborativo, Carlos había convocado una nueva reunión. Esta vez no sería solo una lluvia de ideas, era un encuentro diseñado para compartir sucintamente las experiencias y preocupaciones del equipo, creando un espacio donde cada voz fuera escuchada y valorada. Cuando llegó a la sala, la atmósfera era diferente. Viendo a sus colegas, sintió que la tensión había disminuido. Agradeció mentalmente las pequeñas victorias logradas en las semanas anteriores, a pesar de que aún había roces en el ambiente. Las caras de escepticismo comenzaron a mezclarse con expresiones de curiosidad. «Gracias a todos por venir», empezó Carlos, sintiéndose un poco más asentado en su rol. «Sé que hemos tenido diferencias, pero cada uno de ustedes aporta un valor increíble a este equipo. Hoy quiero que compartamos no solo ideas, sino también preocupaciones y aspiraciones». A medida que avanzaba la conversación, los colegas comenzaron a abrirse. Testimonios personales fluyeron y Carlos escuchaba con atención. Una colega, Ana, expuso el miedo que sentía de no ser valorada por sus contribuciones. Carlos, sintiendo una conexión palpable, levantó la voz para enfatizar: «La única forma en que podemos avanzar es si todos nos sentimos cómodos compartiendo. Este no es solo mi proyecto, es nuestro. Construyamos juntos este futuro». El cambio en la dinámica de la reunión era notable. Las voces que antes se habían mantenido en silencio comenzaban a resonar. Ideas y propuestas comenzaron a surgir, y aunque no todas eran viables, cada una aportaba un matiz único a la conversación. Sin embargo, no todo fue sencillo. Mauro, quien había sido uno de los críticos más estrictos, interrumpió en un momento clave. «Carlos», dijo con franqueza, «pudimos haber hecho esto antes, pero tus métodos son arriesgados. Lo que propones parece idealista». La tensión amenazaba con regresar. Carlos sintió una oleada de determinación. En lugar de dejar que la crítica lo desbordara, encontró un punto de conexión. «Entiendo tus preocupaciones, Mauro», respondió con calma. «Pero la innovación no solo se trata de tomar riesgos, sino de cultivarlos de forma que todos podamos aprender y crecer.
cuanto más nos adherimos a lo seguro, menos espacio dejamos para explorar nuestro potencial. La discusión continuó. Alguna interacción con Mauro fue un momento decisivo. Él también comenzó a abrirse, compartiendo sus luchas con la navegación por la política corporativa. Lo que había comenzado como un tête-à-tête se convirtió en un diálogo de comprensión mutua. Finalmente, al concluir la reunión, hubo una sensación tangible de transformación en la sala. Carlos sonrió ante los rostros relajados de sus colegas, sintiéndose más conectado que nunca con su equipo. Había logrado lo que inicialmente parecía imposible: crear un entorno donde la empatía y el respeto se entrelazaran con la labor profesional. Al salir, Mariana se acercó a Carlos, su mirada brillante de gratitud. «Lo hiciste. Gracias por devolver nuestra voz», dijo con sinceridad. Carlos sintió que la validación no solo venía de ella. Se sentía orgulloso de haber defendido la esencia de un liderazgo auténtico. Había pasado de ser un líder temeroso a uno que abrazaba la vulnerabilidad. Días después, la empresa comenzó a implementar cambios basados en las propuestas generadas durante la reunión. Las sesiones de feedback se volvieron periódicas y cada empleado comenzó a sentirse parte de una transformación colectiva. Sin embargo, para Carlos, el verdadero cambio estaba dentro de él. Su confianza sólida y su nueva capacidad para confrontar la resistencia sin perder su autenticidad lo habían elevado a una nueva posición. Carlos había conquistado el mayor desafío de su carrera: ser un líder que no solo toma decisiones, sino que también escucha y se preocupa por su equipo. Había logrado establecer una cultura donde todos podían prosperar, reflejando el legado de integridad que tanto valoraba. Ahora miraba hacia el futuro con esperanza renovada, sabiendo que su camino como líder apenas comenzaba. La travesía había sido ardua, pero los frutos del trabajo valían cada momento de incertidumbre. Carlos se sintió completo. Entendía que el liderazgo no se trataba de controlar, sino de empoderar. Llevaba consigo la enseñanza de que valía la pena levantarse por lo que creía, no solo por su equipo, sino también por su propia evolución personal. Así, el ciclo se cerró. La inquietud inicial sobre su decisión fue reemplazada por una confianza renovada en sus capacidades. Carlos se despidió de esa etapa de su vida, llevando consigo la certeza de que el verdadero liderazgo nace de la integridad y la autenticidad. Ahora, más que nunca, era el momento de continuar compartiendo esta historia de transformación personal. Carlos invita a todos a dar el paso a su propia autenticidad. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu voz cuenta en la construcción de un mundo donde todos se sientan valorados.